Buen día, Barra, buen día, gente, ¿cómo les va? Hola, ¿Cómo estás? hola. Estoy acá con Lautaro, hoy a Dipi no le toca, y estoy también Bueno. con Marcelo Chirino. Salude, Marcelo. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Bien, Marcelo, Bueno, ¿cómo bien, andás vos? me alegro mucho, bien también. Bueno, Sí, les comento que estoy con un problema de bajo volumen que no lo logro resolver en mi celular, pero bueno, vamos a acá ver, te damos un poquito más no te podemos dar más. A ver, ya no tenemos más volumen para darte, Edgardo. ¿Estás bien? Bueno, ¿Más bueno, o menos bueno, vamos escuchás? con eso, vamos con lo que hay. Igual yo te hablo fuerte, ¿así? Bueno, veníamos hablando, y ya que nos metimos la vez pasada, que cuesta tanto sobre el campo popular y sus problemas, ¿no? Edgardo, habíamos llegado al gran dilema que parece que tenemos, que si es unidad y después vemos, o vemos, nos matamos y después vemos si vamos con unidad o cómo es. No tiene remedio el problema, porque si no hay alguna forma de unidad, que eso no se puede dictaminar desde un escritorio, sino que lo tiene que construir la vida, la política. Sí, Si no se encuentra algún tipo de unidad en un registro mínimo, que es basta de esto, sí. basta de esto. Y después las interpretaciones del basta de esto no son tampoco una tarea de oficina, se van dando en la vida. Lo que hay que encontrar, porque acá tenemos un problema, Barra, nosotros no estamos solamente frente a un predominio del proyecto neoliberal o del proyecto de los Estados Unidos, que por supuesto es el marco más general y indispensable para pensar esto. Acá estamos además en las manos de un grupo de aventureros, empezando por el aventurero en jefe, que es Milei, Ajá. que no tiene ningún límite en su razón, para llamar de alguna manera al repertorio de Milei, y que el daño lo hace disfrutar, tiene un acompañamiento de un clan nefasto, y además por ahora tiene el visto bueno de los capos del mundo, los capos del mundo en primer lugar de Estados Unidos, Sí. y de los poderosos del empresariado local, Ujú. empresariado vasto y complejo y diverso. Pero esos dos rasgos, digamos, cuando en la experiencia de Macri, era claro que el problema que teníamos con Macri era el problema del proyecto, del plan económico, especialmente, bueno, desde siempre, el gobierno de Macri, pero en particular cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero acá no es ese el único problema. El problema adicional es que acá hay una violencia programada que está incluso, yo te diría, no digo al margen, pero que no se reduce a las violencias clásicas del neoliberalismo en sus contrarreformas. Es una violencia de clan religioso o parareligioso, que cuanto más daño produce, mejor se siente. Entonces, eso no es compatible con la existencia de un Estado-nación. No hay mucha variante en este problema de la unidad. Si no se hace la unidad, vamos a formas de vida desastrosas. Ahora, Como de hecho ya son desastrosas algunas de las implicancias, de las consecuencias del triunfo electoral de Milei. A mí me parece que por supuesto que siempre va a haber distintos planos de la unidad. Yo me puedo poner de acuerdo con un gran porcentaje de la sociedad argentina en decir, che, paremos esto porque es una locura, nos lleva puesto a todos. Y después, con una parte más chica, decir, bueno, vamos por el lado de enfrentar la locura, pero vamos en la dirección de recuperar cosas que teníamos, de mejorar cosas que no hicimos del todo bien, de construir una Argentina democrática que no nos alcance con sacarnos de encima a los energúmenos, sino que nos lleve por el lado de construir un país digno de ser vivido. Me parece que está junto el problema, no es una opción. O hago la unidad con todos, o hago la unidad con aquellos que piensan parecido a mí. Las dos cosas tienen que estar veladas. Si yo hago la unidad con todos, pero no me preocupo de unir a los que están cerca mío, entonces
la unidad con todos me va a devorar. La unidad con todos me va a impedir hacer cosas que yo creo que hay que hacer urgentes en la Argentina. Pero lo más urgente entre las urgencias es terminar con este proceso terrible que estamos viviendo de generación de odio, de generación de violencia, de abandono de personas, de abandono masivo de personas. Te cierran institutos que resolvían tal problema, y después tenés que hacerte cargo de las víctimas de la supresión de ese instituto que cerraste. Edgardo, no tenés cómo, no tenés de dónde agarrarte. Acá se está abandonando una parte de la población a su suerte, y ya una parte considerable ya está pasando desgracias que pensábamos que no iban a ocurrir nunca en la Argentina. Edgardo, te vuelvo un pasito atrás porque mencionaste el tema de cómo aplica y cómo utiliza la violencia este gobierno, y mezclado esto, bueno, vos lo venías mezclando, no, aplicando a la cuestión de la unidad o falta de unidad en el campo popular. Y el otro día, hace 2 o 3 días atrás, escuché un diálogo entre 2 actores muy respetados del campo popular, que comentando la cuestión de los detenidos, esta gente detenida y acusada de terrorismo, etcétera, torturados y qué sé yo. Sí. Y uno de ellos decía, creo que el peronismo estuvo flojo, ¿sí? Que tendría que haber salido mucho más al frente, con más fuerza, con más claridad. Y el otro actor le replica, mirá, ojo, porque ahí, bueno, ahí hay que definir las internas, ¿no? A ver cómo cada uno se ubica y qué sé yo, y ojo, no nos trosquiemos, le dice. Y entonces, claro, entonces yo ahí venía viendo que pasó esto, que el hecho ese de los detenidos y esa brutal avance sobre los derechos de los ciudadanos cayó en la interna, y quedó como un tema de los troscos. No sé si vos lo vivís igual y cómo lo entendés. Sí, yo creo que no te sabría decir si lo miro exactamente igual, pero es una versión completamente legítima. La que vos estás enunciando es una versión completamente legítima y muy dolorosa. Me ha tocado conversar en distintas circunstancias con mujeres que fueron víctimas de la racia fascista de Bullrich y de Milei. Y bueno, yo creo que eso es un límite. Yo no creo que el peronismo tenga que lavar su discurso, y mucho menos que hacer silencio frente a atrocidades como la racia policial de aquel miércoles. Creo que cualquier interpretación del futuro del campo popular y del peronismo que pase por ahí es una resignación, una renuncia, porque ¿qué sería el peronismo? ¿Qué sería el peronismo futuro si la norma es hacer silencio frente a esas atrocidades? ¿Para qué quiero yo el peronismo en el futuro si no es para resistir, enfrentar y derrotar a esas atrocidades? Yo creo que ahí hay un límite. La cosa del trosqueo, desgraciadamente se nos pegó mucho en el lenguaje cotidiano, ¿no? Sí. Para generar una cosa que es justa, que es la diferenciación justamente respecto del todo es igual, que sostienen los trotskistas, ¿no? Sí. Es lo mismo esto que lo otro y que lo otro. Una vez Alejandro Dolina les dijo, eso es como mostrarle la biblioteca a un ciego. Claro. El ciego no encuentra ninguna diferencia entre el qué hacer de Lenin y la Divina Comedia. No puede encontrar esa diferencia porque no sabe leer. Ahora, las diferencias en el mundo son permanentes, todos los días hacen diferencias. No me quiero ir mucho por las ramas, quiero decir... No, pero sí me interesa que vayamos a este tema, porque yo creo, a mí me parece de lo más grave lo que pasó con estas detenciones y el comportamiento del peronismo como acompañando a los organismos de derechos humanos, etcétera, ¿no? Acompaño al CERPAG, pongo ahí unas cosas y suficiente.
No, no, lógico, se está que todo lo que tarde el peronismo en producir una reunificación democrática y popular y nacional, todo lo que tarde es ausencia de respuestas orgánicas pesadas al ataque pesado que está sufriendo la sociedad. Porque aunque voces sueltas del peronismo salgan a decir, de hecho las hubo, ¿no? Claro que las hubo, sí. Que condenen, que repudien, sí. Bueno, son arrestos individuales, no tienen la potencia del movimiento. La potencia del movimiento la potencia del movimiento es la unidad. Entonces, es la unidad, pero no la unidad concebida como arreglo de dirigentes, es la prédica y la práctica, de los que no queremos vivir así, no queremos que se naturalice. Yo también me quedé me sacudió muchísimo escuchar los testimonios sobre todo de las mujeres, las cosas que pasaron con las mujeres en esas horas y en esta, porque todavía hay gente que está presa. Y hay gente a la que fueron a la casa, ¿viste? También. Exacto. Fueron a la casa. Exacto, estos son los grupos de tarea en acción. No hay que creer que porque uno dice que estos son los grupos de tarea en acción se hizo trotskista, porque los grupos de tarea hay que enfrentarlos y derrotarlos cuando todavía no se hicieron una costumbre, una práctica establecida como si formara parte de la Constitución Nacional. Uh-huh. Eso fue lo que pasó con la dictadura militar. La dictadura militar no consistió en que alguna gente iba y secuestraba, consistió en que eso pasó a ser contenido de la legalidad argentina. Te van a tu casa, sí. Te buscan, te matan a tu familia, y eso es parte del modo de ser argentino. Eso hay que tenerlo presente como una sombra que nos ayude a encontrar luz, porque nosotros nos olvidamos no sé si decir nos olvidamos, no tenemos suficientemente en cuenta que esas prácticas horribles y criminales también vinieron de un plan que tenía como norte domesticar a la Argentina para hacerla un lugar habitable para los grupos que solamente les interesa la piratería, el choreo financiero, la vida fácil para un conjunto chiquito de la sociedad. Todo eso, desgraciadamente, se disoció un poco en la memoria del proyecto. No digo que se haya disociado en todos. No, yo he formado parte de colectivos que nunca dejaron de decir que eso formaba parte de un proyecto de reconstrucción, de redestrucción de la Argentina. Y eso está en las cabezas. Milei y Bullrich, para nombrar a los dos casos más patéticos. A mí me gustaría nombrarlo a ¿cómo se llama el vocero? Adorni. A Cordi, ¿no? Adorni, bueno. Sí. El vocero es una especie de personaje de segundo plano, de segunda línea. En su cargo yo nunca vi un vocero que se haya hecho tan central en un proceso político. No. Nunca vi. El vocero pasa a ser una especie de cuadro central de todo esto. Sí. Y la brutalidad que emite, porque el lugar no es una casualidad, el lugar es poner en el lugar de la formación de opinión por parte del gobierno un personaje terrible, hasta terrible desde su cara y desde sus gestos. Sí. No es solamente terrible por lo que dice. Uh-huh. Es un personaje siniestro. Bueno, sí. Milei, Patricia Bullrich, y siguen las firmas, también son personajes siniestros. Pero quiero decir, el lado de modelar la actitud de la sociedad para que se conforme, para que se resigne a esto, y eso quiere decir escindir, romper la unidad del pueblo argentino y crear la alternativa entre los que más o menos sobreviven penosamente y sufrientemente y los que directamente caen. Esa forma esa desestructuración del todo argentino en una parte que si te portás bien te salvás. Eso era el proceso. Sí. Y tendencialmente esto va en la misma dirección. Sí. Si te portás bien, si no te haces el loco, si no andas diciendo boludeces en cualquier lugar, sí. Bueno, por ahí no vas a ser feliz, pero no te va a pasar nada. Sí. Edgardo, ¿qué tal? Lautaro te saluda. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Ligando estos dos temas que estaban hablando con Barra a grandes rasgos, tanto la unidad del peronismo como, bueno, esta dispersión que hubo
en el caso del repudio a los detenidos y también torturados, porque, como bien dijeron, había algunos sectores que salieron a hablar, pero muy contados con los dedos y individuales, o sea, dispersos. Y me lleva a la experiencia del Frente de Todos y el tema de que se hablaba mucho durante la gestión ya mismo, ¿no? Y que habla de esto de que se hizo una unidad, pero sin un plan de gobierno demarcado, o por lo menos de una forma demarcada en una síntesis. Se hablaba justamente eso, ¿no? Durante la gestión de llegar a una síntesis entre los diferentes sectores, visiones de qué hacer con la gestión, ¿no? Tuvimos como 1 año y medio hablando de esa síntesis y que finalmente no llegó. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitar, si bien la unidad es muy importante en términos matemáticos, hablo, ¿no? Porque hay mucha más chance de ganar una elección si vos no estás disperso y dividís al electorado, ¿no? ¿Cómo lograr que haya una síntesis de gobierno bajo entiendo que es a través de una conducción, que además de conducir tiene que tener la valentía para hacer lo que hay que hacer, porque uno siempre quiere que el que conduzca sea lo más cercano a lo que uno piensa que hay que hacer, ¿no? Cosa que a veces se da y a veces no. La pregunta es, ¿cómo evitamos hacer una unidad que luego no termine una síntesis y volver a empezar todo lo que pasó con el Frente de Todos y volver a perder capaz una elección en el futuro por no lograr los objetivos que uno entiende que tiene que tener un gobierno peronista? Eso tiene, en mi opinión, un nombre, que es construir una relación de fuerzas al interior de la unidad. Porque la unidad tiene que ser amplia y heterogénea, si no, no es unidad. Sí. El Papa suele decir, si a mí me invitan a una reunión ecuménica, si me invitan a una reunión ecuménica, yo no tengo el derecho, tengo la obligación de ir a esa reunión como católico y a exponer las razones y la fe de los católicos, porque si no, ¿para qué me invitan a una reunión plural? Si no es para darle entrada y darle reconocimiento a mi condición. Yo creo que con la unidad y con el peronismo pasa lo mismo. El peronismo tiene que construir la unidad, pero dentro de la unidad tiene que ser peronista, es decir, tiene que ser favorable a la igualdad, favorable a los derechos, favorable a la defensa de los débiles, favorable a la energía para repudiar a lo peor de la sociedad argentina. Si no es para eso, no interesa ninguna unidad. La unidad interesa para juntar la fuerza para hacer determinadas cosas. Entonces viene la pregunta, ¿qué cosas? Y bueno, el qué cosas, ¿de qué va a depender? De la correlación de fuerzas internas de los que participan en la unidad. Si nosotros logramos, por eso yo creo que la clave hoy está en el peronismo. La primera tarea de una persona que quiere una gran unidad nacional, amplia, plural y demás, la primera necesidad es ayudar a reconstruir el peronismo sobre bases de otro tipo respecto de las que están funcionando ahora. Ahora no funciona ninguna porque todo el mundo se siente en el derecho de decir lo que quiera a nombre del peronismo. Yo no quiero nombrar con nombre y apellido para no ganarme enemigos no sumar enemigos a los que ya tengo, en no pequeña cantidad. Pero digo, hay personas que creen que su propio discurso es el que tiene que marcar la tónica del peronismo. Y yo creo que el primer problema es asumir la heterogeneidad del peronismo y flexibilizar todos los recursos para poder construir una conducción y una estructura del peronismo que se convierta en la base de sustentación de una unidad amplia nacional. Todo esto está dicho en abstracto, porque alguien me puede preguntar, pero ¿con qué programa, con qué objetivos, con qué constitución, podríamos decir, hacemos eso? Bueno, eso lo tenemos que pelear, Yo, en abstracto diría, bueno, a mí me gustaría una forma de unidad que se acerque lo más posible al clima y a la direccionalidad que tuvieron los acontecimientos entre el año 2003 y el año 2015. A mí me gustaría eso. Pero eso es una cosa, es decir, hacia eso tenemos que ir, al servicio de eso tenemos que poner nuestra fuerza, y la otra es decir, por decreto, que la unidad solamente sirve si es eso. Porque entonces se convierte en un acto de voluntarismo y en un acto contra la unidad, en un acto sectario, porque entonces vamos a
ahí por el mundo diciendo que hay que hacer la unidad detrás de lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Y esa unidad no va a ir muy lejos. Es reemplazar con el voluntarismo, con la idea de la propia fuerza y de los propios pergaminos, suplantar, con eso, pretender suplantar un proceso arduo, complejo, que seguramente no va a ser muy corto, pero que hay que empezarlo ya para que sea lo más corto posible. Los gestos a favor de la unidad, por ejemplo, el tema que Barra trajo y sobre el cual vos subrayás, ese es un caso concreto, que en la Argentina de otras épocas se resolvía porque en la Argentina de los 70, por ejemplo, en la Argentina de los 70 vos podías ser un tipo de centro o hasta de centro derecha, pero coincidías en que las salvajadas de la policía, las salvajadas de los milicos tenían que tener una contención y tenía que responderse en términos legales, había que defender a las víctimas, había que poner el cuerpo con las víctimas, y eran gente que no quería ninguna revolución ni peronista ni de ningún otro tipo. Eso se debilitó, y eso es el título de una cosa que daría para mucha discusión, porque también hay que ver que en el debilitamiento de eso están las propias limitaciones y los propios errores nuestros. Yo reivindico en todos los lugares que me toca participar, reivindico los años de Néstor y Cristina. Al mismo tiempo, creo que a esta altura no podemos obviar que hay que poner alguna mirada, alguna lupa en las propias prácticas, porque si perdimos, como en realidad perdimos, tiene que haber una razón, porque si no es el pueblo el que se equivocó, porque no nos reconoció lo bueno que habían sido las gestiones de Néstor y Cristina. Entonces hay que asumir, cuando uno dice hasta que duela, es eso. Hasta que duela quiere decir, nosotros no somos los padres de ninguna verdad. Nosotros somos, en el mejor de los casos, vamos a ser aportantes, vamos a ser contribuyentes a una empresa que nos supera, que supera al peronismo en su conjunto, que es la nación, la democracia y la nación. Ese es el punto donde tenemos que enfilar. Yo participo en la unidad amplia. Ahora, si me vienen con que la unidad amplia es marcar el paso detrás de la gente que está más a la derecha que nosotros, no estoy de acuerdo con eso. Eso no es unidad, eso es renuncia, Yo quiero ser fuerte en la defensa de mis horizontes, de mis principios, y al mismo tiempo ser flexible, porque necesito que vengan muchos con nosotros, que estemos rodeados de muchos. Edgardo, la seguimos la semana que viene y te agradezco más que nunca, porque son temas que cuesta mucho hablar, nos da vértigo, nos da susto. Pero por eso me parece que hay que encararlos y lo más pronto posible. A mí, te tomo un minuto más. Estas conversaciones me sirven mucho para armar mi propia agenda conceptual, porque si no se abre esta conversación, no me hubiera puesto a pensar en esto. Exactamente. Y muchas veces no nos animamos a abrirla, hay que animarse, nos tenemos que animar, y los compañeros... Bueno, gracias, pero en el sentido más fuerte de la palabra gracias, a vos y al resto de los compañeros. A vos, Moca, te mandamos un abrazo, un beso grande. Abrazo. Gracias, hablábamos con Edgardo Moca, ya venimos.